Bueno, hoy día vamos a tratar de... La semana pasada hicimos inmunodeficiencias secundarias. Hoy vamos a hablar de inmunodeficiencias primarias. Para comenzar, las inmunodeficiencias primarias siempre se han dicho que son enfermedades, todas ellas están asociadas a defectos del sistema inmune. Si algo hemos aprendido de la inmunidad, no importa el aspecto o la proteína o la sustancia que regule la inmunidad, esta puede estar defectuosa. De tal manera que ya se imaginan la cantidad de partes que pueden estar defectuosas en un individuo y que forman parte o componentes del sistema inmune. Las inmunodeficiencias siempre se han dicho que son enfermedades poco comunes, ¿correcto? Vamos a empezar primero definiendo y luego vamos a entrar un poquito en la epidemiología para ver qué sabemos de la epidemiología y qué es lo que es más frecuente. Luego entraremos a hablar de algunas características que para mí son lo esencial. Si eso es lo único que aprenden, qué bueno, porque cuando lleguen al hospital no se les va a pasar por la nariz las inmunodeficiencias primarias. Van a poder tener un criterio para sospechar. El médico lo primero que tiene que hacer es sospechar. No puede ser posible que un sujeto como yo vaya y le diga, por ejemplo, al hospital del niño, oye, córreme estos criterios en tu hoja GIS, antes había una hoja GIS que era un sistema electrónico de reporte, córreme estos criterios y mira cuántos pacientes tienen o cumplen estos criterios. En el hospital del niño, en esa oportunidad, en los 3 últimos años, habían 58 niños que cumplían esos criterios. Vale, decía que eran niños con inmunodeficiencia primaria, que el hospital no se había percatado que tenían inmunodeficiencia primaria, para comenzar. Entonces, se nos va a pasar por el frente. ¿Quiénes son los que reciben estos casos? Generalmente, cuando falla la inmunidad, que es lo más importante, infecciones, ¿correcto? Entonces los infectólogos van a ver casos que se les van a pasar por alto. Luego vamos a tener pediatras que tienen los casos y se les pasan por alto. No es un invento mío. Yo he estado dictando un curso de casi 8 meses en pediatría del Hospital Loaiza, y los pediatras han estado asombrados de todo lo que les falta, ¿correcto?, en este tema. Hoy hay cosas que van a tener que aprenderse y hay otras que en la charla no están incluidas en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque solamente es una guía para que sepan que eso es un tema por estudiar. Aquellos que les gusta estudiar, ese es un tema por estudiar. Quiere decir que ustedes no se pueden graduar de médico si no, al menos no han visto un poquito del tema. Eso es a futuro. Entonces, lo primero, inmunodeficiencia se define como un grupo de enfermedades heterogéneas causadas por defectos congénitos o adquiridos del sistema inmune. Entonces, inmunodeficiencia puede ser secundaria o primaria. Ya vimos las secundarias. Ahora vamos a hablar un poco de las primarias. Es decir, adquiridos, acá escondí, adquiridos, del sistema inmune, adquiridos, ¿okay?, donde el sistema inmune natural o adaptativo sufre un cambio. Clínicamente, los pacientes sufren de infecciones recurrentes o persistentes por bacterias, virus o hongos y presentan además un incremento de la incidencia de tumores. Cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, en Estados Unidos, 1 de cada 500 niños nace con defecto de alguno de los componentes del sistema inmune. Esto es más o menos igual en el Perú. O sea que si ustedes sacan la tasa de niños que nacen, probablemente 1 de cada 500, incluso puede ser un poquito menos, van a tener una alteración de los componentes del sistema inmune. ¿Saben cuál es la inmunodeficiencia más común? La infección por norovirus. ¿Cómo una infección puede ser una inmunodeficiencia? Claro, porque ustedes necesitan un punto de anclaje para la entrada del norovirus. Y hay algo interesante. Eso es una glicoproteína que tiene que ver con el sistema inmune.
Y algunos la presentan, entonces, que tienen lo que llaman factor secretor positivo, y la proteína va a permitir que el virus ingrese. Otros no la presentan y entonces no se van a infectar. Entonces, cuando hay una epidemia de diarrea y se detecta que es por norovirus, todos los casos son inmunodeficientes. Todos los casos positivos son inmunodeficientes. Pero por un efecto muy tonto, ¿no? En realidad, eso no va a matarlos. ¿Correcto? Aproximadamente 80-90% de las inmunodeficiencias congénitas comprenden al sistema inmune adaptativo. Vale decir, son pocas las inmunodeficiencias que afectan el sistema inmune primario, el sistema inmune primero innato, o sea, genéticamente determinado. ¿Correcto? O sea, ese es el menos frecuente. Bueno, la primera, bueno, es que 91 años, no es ahora, esto es un slide antiguo. En realidad, hace 92 años, para ser exactos, ¿sí? Se describió el primer síndrome de inmunodeficiencia primaria, que se llama la ataxia telangiectásica, una enfermedad que es muy frecuente, acá es muy poco frecuente. Ataca desde muy temprano a los niños, produce ataxia e inmunodeficiencia. Además se llama telangiectásica porque produce telangiectasias oculares. ¿Sí? Desde esa época hasta hoy, lo que se conoce sobre inmunodeficiencias es un montón. Y cada vez hay menos posibilidades para aquellos que no se dedican de poder estar en el diagnóstico. Esto no es una cosa de que yo me dedico un ratito y ya sé. No. Si no se dedican de verdad a esto, no lo hacen. Y en general, la presunción es lo más importante. Entonces, en el sistema inmune, ¿sí? Hay varias cosas. Primero, el sistema inmune debe reaccionar frente a agentes patógenos y lo hace a través generalmente de neutrófilos. ¿Sí? Y además, debe haber tolerancia de lo propio. Fallas en este sistema pueden ser inducidas fácilmente por el virus, medio ambiente, genes, algunos genes defectuosos o inmunosupresores. Y entonces la inmunodeficiencia es que hay una gran falla para reconocer lo extraño, ¿sí? Y puede haber hasta algún grado de autoinmunidad. Por eso inmunodeficiencias y autoinmunidad están muy cercanas. Algunos individuos presentan cuadros parecidos a autoinmunidad y en realidad estamos frente a un cuadro de inmunodeficiencia. Muchas de las deficiencias del complemento C4 cursan con síndromes similares al lupus. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos complemento. Vamos a hablar de la epidemiología. En realidad, se formó hace mucho tiempo, aquí está, en el año 93, ¿sí? Se formó el Grupo Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias, hoy conocido como Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias. Hubo una primera reunión en Chile en el 93, luego en Argentina en el 94, luego en Chile nuevamente en el 96, luego en Colombia en el 97 y luego en el 98 la reunión de Sao Paulo, la cuarta, en donde yo me incorporé al grupo en el año 98. Ahí estoy yo y las conclusiones del grupo fueron publicadas. Fueron publicadas en revistas. En el Journal of Clinical Immunology sale la primera conclusión, el primer reporte de 8 países y en la segunda reunión aparezco yo con un segundo reporte, en el año 2007. En el año 2007 Perú reportó estos casos, 2 casos de deficiencia de CD40 ligante, ¿sí? Un caso predominantemente de afección de anticuerpos, 3 casos, y luego tuvimos inmunodeficiencias hiper-IgE, 6 casos. Yo digo que la enfermedad candidísimo cutánea, un caso. En la enfermedad nacional, para aquellos que están interesados, y la que más he estudiado, es la inmunodeficiencia caracterizada por aumento de la producción de IgE, que se denomina síndrome hiper-IgE.
Vamos a revisar algunos de los casos, no están todos, porque en realidad he querido juntar varias charlas y al final ya no me alcanzó el tiempo para mostrarles más casos, pero yo creo que estos casos que van a ver son lo suficientemente vistosos como para que ustedes se den cuenta qué pasa en el sistema inmune cuando hay un defecto. En total fueron 17 casos, síndromes bien definidos, 6, 1 de defecto congénito de la fagocitosis, 2 deficiencias de complemento, 2 pacientes con inmunodeficiencias combinadas que finalmente se murieron, predominantemente de anticuerpos, 3 deficiencias. Los pacientes en el Perú son pacientes sin esperanza. Cuando es muy complejo, van de consultorio en consultorio, hasta que alguien dice, oye, sería bueno preguntarle a alguien que sabe algo. Pues no, yo no vayan a creer que yo sé mucho. No, para nada. Yo no sé nada. En realidad, nadie sabe nada de esto. Yo he pertenecido a la Red Internacional de Inmunodeficiencias de la Sociedad Americana y Han Och tiene un libro de inmunodeficiencias que lo tengo en mi biblioteca. Y él trata extensamente el tema de inmunodeficiencias. Sin embargo, Han Och pone paciente de tantos años que presente esto y luego, ¿alguien tiene idea cómo podemos hacer para manejarlo? Ya, así es la cosa, ¿ya? Si Han Och, que tiene un tratado, pregunta a la red, que está formada por más de 1000 médicos, oye, ¿alguien ha tenido algo parecido? ¿Y cómo manejarlo? Es porque esto no es una cosa que se hace todos los días. Eso es para bajar un poco las pretensiones de algunos colegas que creen que son expertos. Nadie es experto en esto. Es difícil ser experto. Lo que hay que hacer es presumir para tomar los pasos iniciales. O sea, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si son raras o frecuentes. La deficiencia de IgA es 1 cada 500 habitantes. O sea, y la deficiencia de IgA muchas veces produce cuadros de asma. Así que hay que estar mirando esto. Hay más de 100 tipos diferentes de inmunodeficiencias primarias. Yo diría que largamente, porque hay más de 100 componentes de la inmunidad. O sea, en conjunto son tan frecuentes o comparables a la frecuencia de las leucemias, de los linfomas, y 4 veces más frecuentes que la fibrosis quística, las inmunodeficiencias primarias. Así que si ustedes creen que las inmunodeficiencias primarias son raras, la frecuencia es comparable a las leucemias. Ustedes dirán, ¿son raras las leucemias? No tanto, ¿no? No tanto. Entonces hay que estar mirando. La deficiencia de la lectina ligante amanosa, que ha sido estudiada en Perú por el profesor Fullita de la Universidad San Martín de Porras, tiene una frecuencia tan alta como el 20% de la población y es asintomática. O sea, ustedes pueden tener un defecto de la amanosa de binding lectin, ¿sí? Y puede pasar piola. Todos pueden tener ese defecto y no se van a dar cuenta. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando esta falla pueda ir asociada a otras fallas. Ahí sí va a haber un incremento de las infecciones. Pero como sabemos, la amanosa binding lectin forma parte de ¿qué cosa? De la cascada de complemento de las lectinas, correcto. Muy bien, han leído un poquito más. Las inmunodeficiencias común variables. Las inmunodeficiencias común variables son 1 en 10.000 a 1 en 50.000. Es una inmunodeficiencia particular. ¿Por qué? Porque las inmunodeficiencias primarias generalmente aparecen en la primera infancia. Esta no. Ustedes han sido sanos. La mayoría de ustedes están entre los 20 y 25 años. Imagínense, llegan a los 35, su vida ha sido normal, de pronto hacen una neumonía. Los tratan y luego vuelven con otra neumonía. Los tratan hasta que alguien dice, oye, ¿qué les parece si le pedimos inmunoglobulinas? Y las encontramos muy bajas, sin explicación. Se cayeron toda la producción de inmunoglobulinas. Eso se llama inmunodeficiencia común variable. No vamos a estudiar la inmunodeficiencia común variable porque es común, porque es la más común, pero además
puede aparecer en cualquier década de vida. Es muy frecuente entre la segunda y tercera década, siendo menos frecuente entre la tercera y cuarta década de vida, pero pudiendo presentarse incluso después. Así que cuando alguien hace infecciones a repetición, primero inmunoglobulinas. Y si ha sido sano toda su vida y ahora se encuentran bajas, la primera presunción diagnóstica es inmunodeficiencia común variable. Enfermedad granulomatosa crónica ligada al cromosoma X, 1 en 250.000, y autosomal recesiva es mayor a 1 en 500.000. La rinitis alérgica, para que puedan tener una comparación, es 1 en 10. ¿Sí? O sea que es poco frecuente. Entonces, ¿cuándo se establece el diagnóstico? Esto es Mayo Clinic Procedures. O sea, ¿cuánto se demora el diagnóstico en Estados Unidos? La media del intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico en Estados Unidos es de 4.7 años. En Estados Unidos, para detectar eso, se demoran 5 años. En Perú el paciente se muere de inmunodeficiencia primaria y nadie se dio cuenta. Por eso es importante, por eso. Cuidado, ¿sí? Se muere el paciente y no tiene diagnóstico. Y eso es culpa de falta de leer esto. Entonces, este señor es antipatiquísimo, pero es un genio. Jean-Luc Casanova descubrió las primeras variantes del receptor del gamma interferón fallidas que producían en los humanos una tuberculosis-like. O sea, infección tuberculosa, pero con virus no típicos sino atípicos. Y muchos de ellos ambientales. Jean-Luc Casanova considera en este paper, que para mí es inusitadamente genial, que considera que primero que hay que expansionar los límites. Y cuando habla de expansionar los límites, en realidad lo que está hablando es, en un gráfico muy interesante, es primero, cómo era el IVP convencional y cómo se ve hoy el IVP. Por ejemplo, antes se decía que la frecuencia era rara. Hoy pensamos que la frecuencia es común. Y el defecto más común es la mutación del FUT-T2, que es un carbohidrato, y la infección de norovirus. Esto es muy importante en el sistema inmune, ese carbohidrato. Entonces, ya tenemos que esta infección pues, encabeza la lista de los defectos y que va a producir patología. La ocurrencia puede ser familiar. Hoy sabemos que la ocurrencia no es familiar y que pueden haber mutaciones no familiares, vale decir, mutaciones de novo que producen enfermedad, por ejemplo, la mutación de UNC9391 y Toll-like receptor con encefalopatía por herpes virus simple. O sea, la falla de ese receptor produce encefalitis por herpes virus. Yo le digo a los pediatras, señores, si ustedes ven una encefalitis por herpes virus, eso es una inmunodeficiencia primaria. ¡Oh! No lo sabía. Y probablemente muy pocas colegas lo saben. ¿Correcto? Entonces, si ustedes ven una encefalitis por herpes simple, piensen en inmunodeficiencia primaria. Se dan cuenta que esto puede ser esporádico y puede ser menos, no solamente familiar. La fecha de inicio se pensaba que era siempre en niños. No, también puede ser en adultos. Y un ejemplo típico de eso es la aparición en la segunda, tercera o cuarta década de vida de la inmunodeficiencia común variable. Casos hay, autóctonos, yo he visto. Prognosis, siempre cuando hablamos convencionalmente de estas patologías, hablamos de se agrava espontáneamente hasta que el paciente fallece. Pero también ahora hablamos de mejoría espontánea. Por ejemplo, la deficiencia de IRAK4, que está relacionado a la síntesis de interleuquina 1 beta. Como es inmunidad innata, cuando la inmunidad innata ya no es tan importante, cuando madura la inmunidad adaptativa, esto se corrige solo. ¿Correcto? Pero Jean-Luc Casanova, este antipático francés que hoy vive en Estados Unidos, es antipatiquísimo,
O sea, en persona es insoportable. O sea, se cree la última chupada del mango y lo peor es que sí es la última chupada del mango. Pero bueno, nadie, por mucho que sea muy bueno, tiene que creérsela, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, este señor se la cree. Fue trasladado de Francia a Harvard y ahora está en Nueva York. Pero bueno, Gianluca Casanova dice algo en su artículo que para mí es inusitado. Si usted tiene un defecto de nacimiento en su sistema inmune y hace patologías tempranas, el sistema adaptativo puede corregir el defecto. Pero el sistema adaptativo tiene una caída. Lamentablemente entre los 50, 60, 70, el sistema adaptativo empieza a ser débil y el defecto reaparece. Y él dice que esa es la condición, ese defecto primario es la condición que al final de la vida en su cuenta pueda estar sujeto a otro tipo de patología, por ejemplo cáncer, con mayor frecuencia, u otras infecciones que lo maten. Porque al final de la vida, el periodo, la inmunidad adaptativa ya no es tan fuerte. Vuelve a ser fuerte la inmunidad innata. ¿Correcto? Entonces, más claro que el agua. Todo este panorama pintado por el profesor Gianluca Casanova ha cambiado la visión que debemos tener de estas enfermedades. ¿Cuál es la clave? La clave, si ustedes aprenden esto, eso es lo más importante. Y no tienen que aprenderlo para el examen de hoy. Tienen que aprenderlo para la vida. ¿Por qué? Porque van a tropezarse con gente así y si ustedes aprenden a discriminar esto, van a tener un elemento muy fuerte para poder poner a otros colegas en el camino que les permitan determinar qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces veamos. La Fundación Geoffrey Model Foundation, que fue fundado por la familia de un niño que se apellidaba Model, que murió con inmunodeficiencia en Estados Unidos, son los que soportan estas tablas. 8 o más infecciones de oído en un año, 2 o más sinusitis infecciosas graves en un año, 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados, 2 o más neumonías en un año, no aumento de peso ni crecimiento normal, abscesos cutáneos recurrentes, profundos o de órganos, aftas persistentes en la boca después de un año de edad y necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar infecciones, y 2 o más infecciones profundamente arraigadas que no se pueden combatir prácticamente, meningitis, osteomielitis, celulitis o sepsis. Y finalmente, la presencia de antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. Siempre es importante tener en cuenta la clase. Una parte de estos eventos van a ser heredados. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vemos a una persona que tiene esta condición ¿es hombre o es mujer? Lo primero. Porque algunas enfermedades solo las padecen los hombres. Son aquellas que están ligadas al cromosoma X. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Chediek-Higashi, que es una alteración de los neutrófilos, de la capacidad oxidativa del neutrófilo para fagocitar y destruir bacterias, específicamente el síndrome de Chediek-Higashi y todos los síndromes asociados por falla de neutrófilos, ¿correcto? Sobre todo el de Chediek-Higashi es ligado al cromosoma X. Quiere decir que una mujer ¿puede tener síndrome de Chediek-Higashi? Muy difícil. Puede haber. ¿Qué tendría que haber? Que el defecto tendría que venir del papá y de la mamá. ¿Por qué? Porque sabemos que en la lionización del cromosoma X, uno se inactiva en forma al azar, padre o madre. Y entonces, si es hombre, no va a padecer la enfermedad. Entonces, esto es tonto que me llamen como consultor en un hospital, no voy a mencionar nombres. Llego al hospital y me muestran a una niña. El doctor fulano de tal, una eminencia, que es una eminencia muy respetable, ha dicho que tiene un síndrome de Chediek-Higashi. ¿Y en qué se basa el doctor? No, es que la prueba de nitroglúterazol salió positiva. ¿Sí?
Entonces, todos los pacientes con SIDA también tienen síndrome de Chiari-Gashi. ¿Por qué? Porque también sale positiva en el SIDA. Y también sale positiva en los oncológicos. Y también sale positiva en... Entonces, el médico tratante me dijo, entonces, mire señor, si ella tiene la suerte de tener papá y mamá con los dos genes malogrados, eso lo podemos demostrar. Le hacemos la prueba a los padres y si el NBT muestra disminución en el papá y en la mamá, suponemos que el gen es efectivo por ambos padres y entonces sí es posible que la niña. Los padres eran normales. Conclusión, algo anda mal en este diagnóstico. Sí, tiene mugre en la boca, tiene hongos por todos lados. Y además, la citometría muestra un descenso de los linfocitos, etc. Y una baja de granulocitos. Muy bien. ¿Le han hecho citometría de flujo con médula? Sí. Esta citometría no es confiable. A ver, otra citometría. 3% de blastos. Era un cáncer. Era un cáncer. No era una inmunodeficiencia primaria. Era una niña de 6 años. O sea, sí podía tener un problema de cáncer. ¿Sí? Esto era un inicio de una leucemia. ¿Correcto? Entonces, por favor, cuando sean médicos y sean especialistas, no se tiren a la piscina si no están seguros. Porque quien el diagnóstico lo dio una eminencia del hospital de niños. Sí, pues es una eminencia en lo que no conoce. Nadie es bueno en todo. ¿Sí? Entonces no nos tiremos a la piscina. Así, de esa manera. Digamos un poquito. Es tan simple. Primero preguntar si la enfermedad está ligada al cromosoma X. Hay que establecer patrones. Ese es el gran problema de los estudiantes que no integran los conocimientos. Primero preguntar, ¿es hombre o mujer? Si es hombre, sabemos que tiene que ser una enfermedad ligada al cromosoma X necesariamente, o una que no está ligada a ningún cromosoma sexual. Pero si es mujer y es una enfermedad que puede estar ligada al cromosoma X, eso casi le excluye la enfermedad. Una prueba no nos dice absolutamente nada. Como digo, la prueba de NBT que muestra la capacidad de oxidación y de reducción que tienen frente a bacterias los neutrófilos, no es una prueba que sea confiable para establecer un diagnóstico de ese tipo. Entonces, podemos tener infecciones, tenemos todos los componentes del sistema inmune acá. Entonces podemos tener deficiencia de IgA, podemos tener deficiencia de IRA4, que es un mediador de la interleuquina 1 y 6, podemos tener falla en la célula P por falla de la estimulación de la célula T que lleva a la agamaglobulinemia, podemos tener defectos intrínsecos de la célula T como el síndrome hiper-IgM, que básicamente está mediado por la interacción célula T y célula B. Podemos tener la inmunodeficiencia común variable, que vuelve a ser la dupla célula B que presenta antígenos, célula T que no maneja bien la diferenciación de células B. Podemos tener deficiencias de complemento. Podemos tener neutropenia congénita con la neutropenia cíclica de Cosman. Podemos tener fallas en la fagocitosis produciendo enfermedad granulomatosa, o sea, un acúmulo de células granulocíticas, como la enfermedad granulomatosa crónica, que produce hepatoesplenomegalia. Y finalmente podemos tener síndrome hiper-IgE, ataxia telangiectástica y el síndrome ligado al cromosoma X, que es un pseudolinfoma, que se llama el síndrome de Curtini. Muchos tratan linfomas y no se han dado cuenta que están tratando inmunodeficiencias primarias. O sea, ese es el otro tema. Hay que saber en qué momento estamos equivocados. Entonces, con este panorama, vamos a hablar de algunas características comunes que presenta, o de sospecha moderada, que presentan los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Eczema crónico, pero no un eczema chiquito, extenso.
diarrea crónica, falla del crecimiento, hepatoesplenomegalia.